pues a razón de que la semana pasada, bueno, más bien dicho, el sábado que iniciamos con esta clase, no se pudo grabar la enseñanza, y son los fundamentos para esta clase, son los fundamentos para siempre venir con un corazón correcto delante de Dios. Pues prácticamente lo que voy a estar haciendo es repetir la enseñanza del sábado, y muy seguramente, bueno, los que ya la escucharon, el Señor nos quiere recordar y ahora sí que nuevamente volverla a afianzar, volverla a retomar, a recordar, y por algo el Señor lo ha permitido así. Entonces, si vamos a hablar de los atributos de Dios, los atributos de Dios significan quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus cualidades inherentes, inmutables, que no cambian. Pero antes de ello es necesario sentar un fundamento básico, y ese fundamento básico es que cada que nosotros vengamos a la Escritura o a la Biblia, clamemos para que sea la presencia de Cristo enseñándonos quién es Él mismo. ¿Por qué digo esto? Lo encontramos en Apocalipsis 5. Está Juan viendo que había alguien sentado en el trono, y que este alguien que estaba sentado en el trono tenía un librito escrito por dentro y por fuera, pero estaba sellado con 7 sellos. Sellado con 7 sellos. Ahora, una de las cosas que les voy a pedir para captar, porque yo sé que a veces es importante escribir, pero a veces nos perdemos la administración que el Señor nos quiere dar. Entonces, yo les voy a estar pasando, si en algún momento quieren tomar apuntes, yo les voy a estar pasando la presentación, o les voy a estar pasando mis apuntes para que si quieren anotarlo ya después está muy bien. Ahorita presten atención para que no se les pase por alto absolutamente nada, ¿ok? Vemos entonces que está Juan y está viendo a uno sentado y tiene un libro. Ahora, ¿cuántos sabemos que Dios utiliza esto para darse a conocer a sí mismo? Muchas veces, erróneamente hablando, pensamos que este libro nos habla o habla de nosotros, y sí, habla de nosotros, pero en primera instancia, desde un principio, nos habla de Dios. Y la última etapa nos habla de Dios. O sea, más que nos quiera hablar de nosotros o una palabra para nosotros, es un libro que se da a conocer a Él mismo. Ahora, este libro dice algo. En Apocalipsis 5 dice que este libro estaba sellado. Ahora, antes, en el tiempo de Juan, no existían los candados. Cuando dice que está sellado, dice que está cerrado. Ahora, este libro no dice que está solamente con un sello, dice que está sellado con ¿cuántos sellos? 7 sellos. Está cerrado, cerrado, cerrado. Si nosotros venimos a la Escritura con un entendimiento natural, es un libro cerrado. Ahora fíjense, dice que vio a un ángel fuerte que pregonó a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿A quién se le ha dado esa potestad de que tiene la facultad de abrir este libro y darnos a conocer a la persona que está en ella escrita? Darnos a conocer sus atributos, darnos a conocer quién es Dios. Y en el verso 3 dice: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Si nosotros venimos a la Escritura, digo a la Escritura o a la Biblia,
sin el entendimiento correcto, que solo se le ha dado la potestad a uno solo de abrir el libro y darnos a conocer quién es Él mismo. Vamos a tener conocimiento, vamos a tener algo de intelectualidad, vamos a saber historias de la Biblia, pero no vamos a conocer quién es Dios ni sus atributos. Verso 4, y dice Juan: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno. Imagínense, ni aun los ángeles, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, había alguno digno de abrir el libro, ni siquiera de aún mirarlo. Juan lloraba mucho, claro, porque la necesidad más grande del ser humano que usted y yo tenemos es conocer a Dios. No vamos a vivir de historietas de la Biblia, no vamos a vivir de conocimiento bíblico. Vivimos de conocer a Dios. Por eso la Escritura, Jesús dijo: el que no come mí, fuimos llamados a comer, alimentarnos de una persona. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que muchos se alimentan, pero no se nutren. Lo que nutre es hablar de quién es Cristo, de cuáles son sus atributos. El problema es que muchas veces venimos a la Biblia y hablamos de todo menos de quién es el Señor. Y entiendo, es un libro cerrado, sellado, con 7 candados. Pero vean, gloria a Dios. Fíjense, no había ninguno digno de abrir el libro, verso 4, ni de leerlo o entenderlo, ni aún de mirarlo. Pero vean el verso 5, y esta es una grande esperanza. Y uno de los ancianos le dijo a Juan mientras estaba llorando: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es Cristo quien se sienta a la mesa con nosotros y viene, y el único que tiene la facultad de abrir este libro. Y ya no son letras, ya no son palabras, ya no es un libro más, ahora es la palabra de Cristo, porque está aquel que es digno, que tiene las llaves para abrir el libro, sentado a la mesa con nosotros, dándonos a conocer quién es Él. Eso es hermoso. Por eso encontramos pasajes, los pasajes que están en Primera de Juan. Encontramos pasajes. Mateo 11:27, en donde dice Cristo hablando: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La necesidad más grande que tenemos es conocer a Dios, pero no está en nuestra propia capacidad, no está en nuestra propia fuerza, no está en nuestro propio entendimiento. Esa facultad solo se le ha dado a uno, a Cristo. Y si la presencia de Cristo está y Él quiere mostrarse en nuestra vida, Él se toma el tiempo de sentarse a la mesa con nosotros y darse a conocer. Hay mucho que habla de palabras de aliento, palabras que a veces necesitamos escuchar, palabras, pero la necesidad mayor del hombre es conocer a Dios, porque lo único que nos va a mantener firmes es saber a quién hemos creído. Y si no le conocemos, estamos perdidos. Por eso dice la Escritura que en esto consiste la vida eterna. Oye, ya eres salvo, Dios ya te salvó, Dios te dio la salvación.
¿Para qué te dio la salvación? En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti. Es el propósito principal de nuestra salvación. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que se usa la Escritura para hablar de todo, menos de quién es Dios. Y yo entiendo porque no está en nuestra capacidad. Pero cuando Cristo se sienta a la mesa, aquel que se le ha dado la facultad, aquel que tiene las llaves para abrir el libro, y si Él está dispuesto, gloria a Dios, hermanos, estamos del otro lado. Porque lo único que nos va a mantener firmes es poner nuestros ojos en aquel. Por eso dice la Escritura que los que miraron a Él, ¿cómo? Si aquí dice que aún el libro estaba cerrado, ni siquiera aún lo podían mirar. Pero si Cristo está sentado a la mesa con nosotros, Él nos da ese grande privilegio. Él nos enseña quién es Él, quién es el Padre, cómo es Él, cuáles son sus atributos. Y esto, no, es que yo tengo 30 años de cristiano. Si no ha sido Cristo sentado a la mesa de forma presente, queriendo revelarse a nuestra vida, así pueda haber estado escuchando esto. Por eso dice que muchos van a decir, Señor, Señor. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí. Por eso esto rompe con toda actitud que nosotros podamos tener de orgullo o soberbia de creer que sabemos algo. Por eso también dice la Escritura que no nos hagamos maestros muchos de vosotros. Es venir con la humildad. Señor, no estoy, sé que no está en mi capacidad poderte ver y entender, pero si tú quieres mostrarte a mi vida. Ahora, cuando hablamos de revelación, ¿qué es revelación? A quien Hijo lo quiera revelar, ¿qué es revelación? Porque a veces se escucha un término pero revelación no es otra cosa más que la manifestación de Cristo. La manifestación de Cristo. La persona presente de Cristo o el Espíritu de Cristo en medio nuestro. Entonces vamos a ver un contraste de alguien que lloraba porque entendía y porque sabía que esta mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ni tampoco puede, aunque quiera no puede, aunque queramos no podemos, si no se nos es concedido del cielo. Por eso, ¿recuerdan esa historia? Estaba Jesús con sus discípulos. Ya habían caminado con Jesús por 3 años. Y en eso, Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, pues uno Elías. No, pues uno Juan el Bautista. No, pues uno... bueno, eso dice el pueblo, porque era el pueblo de Dios. A Jesús lo tenían como en un concepto humano. Pues alguien pues que tiene poder, alguien que sana, alguien que nos da la victoria. Y así mucho pueblo está y está bien. Porque es verdad, Cristo tiene poder para eso. Pero hay más, hermanos. Hay más que eso. Y después Jesús les voltea y les dice, y vosotros, ustedes que han caminado conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Enmudecidos. Oye, pero pues llevan caminando con él 3 años. Qué bárbaro, Pedro, Juan, Felipe. Es nuestra propia condición. Ninguno
tiene la capacidad de conocer quién es Él. Y de repente se escucha una voz y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Cualquiera diría: ¡ay, Pedro! Tú sí que eres bueno, tú sí que sabes. No. Después Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, o ser humano, o hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Conocer al Padre, conocer a Cristo, conocer los atributos de Dios, no está en nuestra capacidad, porque Él es de arriba y nosotros somos de abajo. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Por eso cada que nosotros vengamos a la Escritura, clamemos y vengamos con un corazón de humildad: Señor, entendiendo que mi necesidad mayor es conocerte, que Cristo se haga manifiesto hoy y me abra para poder verte, entenderte, conocerte. En otras palabras, si aquí estuviera un maestro, algún predicador que usted admira, intentando dar a conocer al Señor, pero si no está la presencia de Cristo, el único que tiene las llaves para dar a conocer quién es Él, ahí no va a pasar nada. Es una dádiva, es un regalo por gracia. Es algo que no está en nuestra propia capacidad. Sin embargo, Él hace como una operación en el cerebro para abrir nuestra mente y poder ver lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre. Ahora, muchas veces ese versículo lo hablamos de muchas otras cosas, pero si no enfocamos a la persona de Cristo, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si enfocamos a cualquier otra dirección, vamos a perder. El enfoque es Cristo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Como lo veíamos, Cristo tiene las llaves. A Cristo se le ha dado toda potestad y Cristo tiene las llaves para abrir el libro y darnos a conocer quién es Él. Juan el Bautista es otro ejemplo de alguien que había visto a Jesús en carne como hombre, pero de repente lo vemos y dice: y yo no le conocía. A ver, Juan el Bautista es tu primo. O sea, en carne eran primos. Muy seguramente jugaron, muy seguramente estuvieron muy cerca, llegaron a conversar, pero de repente vemos el testimonio de Juan el Bautista, donde no solo dice una sola vez, sino lo dice dos veces. Y dice en Juan 1:31: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y nuevamente en el verso 33: y yo no. ¿Cómo, Juan? Bueno, los discípulos, pues nada más 3 años caminando con él. Bueno, pero tú, desde niños, la mamá en carne de Jesús y la mamá de Juan el Bautista, desde el vientre. ...30 años, 33 años conociéndose en la carne. Pero aquí vemos que Juan empieza a testificar y dice: yo no le conocía. Aquí la pregunta nada más pues para llevarlo a nuestra propia vida. ¿Alguna vez has sentido que le conoces a tal punto que ya no hay más?
pues déjame decirte que no le conocemos como debemos, porque ni todos los libros que hablan de Él serían suficientes para dejarnos de maravillar de su persona. Lo que creemos conocer o lo que creemos saber, no lo sabemos como debemos. Hay más. Hay más. Por eso Juan dice: el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ya no alguien que tiene poder, ya no alguien que solamente tiene la facultad de sanar, ya no alguien que es comparado con algunos otros profetas. Es el Hijo de Dios, como diciendo, nuestro entendimiento no alcanza para poder ver y conocer sus maravillas. Sin embargo, si Él quiere, nos hace una operación para poder ver y conocer lo que nuestra mente natural es imposible de. Entonces, como base, cada que nosotros vengamos a la Escritura, clamemos al Señor y vengamos con un corazón humilde, decir: Señor, yo sé que no está en mi facultad, que sea Cristo abriendo el libro, teniendo comunión. Ahora vean este contraste en Primera de Juan. Vemos, por ejemplo, ahí en Apocalipsis que Juan lloraba porque no había alguno digno ni siquiera de leerlo, de abrirlo, ni de mirarlo. Pero ahora vemos en Primera de Juan cómo ahora los discípulos dan testimonio. Fíjense. Ya no, el que nació en un pesebre en el más o menos hace 2000 años, no. Vean lo que dice Juan, lo que era desde el principio. Es decir, lo que existía antes de que todo fuese. Lo que hemos ahora oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. O sea, esto ya no es nada más un vistazo, ahora es algo que te capta a tal punto la atención que no puedes dejar de verlo. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Tocante a quién? Al verbo de vida. Ya no un hombre más, ya no un ser humano como cualquiera de nosotros, ya no alguien, un hombre de Dios, el verbo de vida. Entonces ven ese contraste de no poderlo ni siquiera entender, conocer, ni mirarlo. Ahora es que no son letras, es que es Cristo hablando. Lo oigo, lo veo, y no solo lo veo, lo contemplo, porque Él ha querido revelarse a mi vida, mostrarse, manifestarse de una forma real. Verso 2, y viene como paréntesis, porque la vida fue ¿qué? Manifestada. Y la hemos visto y testificamos. ¿Saben cuál es la diferencia entre un mensaje en el que realmente es la palabra de Cristo y no solo son letras o un discurso que escuchamos de alguien más y repetimos? Es que estuvimos de una forma real con la presencia de Cristo, con su manifestación. Quizás algunos van a decir, pues es que era un buen mensaje, sí, y a lo mejor van a salir motivados, sí, pero la presencia de Cristo estuvo hablando.
¿O fue solo, cómo poder decirlo? Fue solo repetir lo que otro quizás ha vivido con Cristo. Tenemos ese grande privilegio de poder, si Él quiere, sentarse a la mesa y abrirnos y mostrarnos quién es Él, de conocerlo. Y qué bello es eso, porque ya no nos conformamos. Ya no podemos ser iguales. Ya no nos conformamos con, no, bueno, que suba Moisés y nosotros, y que Moisés nos diga lo que Dios dice. No, es un yo quiero estar cara a cara con el Señor. Mucho pueblo está, no, pues yo vivo de lo que Moisés me dé. No solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Moisés, de tal o cual predicador, de la Biblia. Es mucho más que eso. Es Cristo hablándonos. Es la palabra que sale de la boca de una persona real, y no es cualquier persona. Sus atributos son tales que no alcanzamos a contemplar su grandeza y no acabaríamos, nos faltarían hasta palabras para tratar de describir quién es Él. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. De eso, de esa manifestación, de esa comunión real con Cristo, Él sentándose a la mesa con nosotros. Y testificamos y anunciamos. Lo único que realmente transformará los corazones no va a ser nuestro mensaje, no va a ser nuestra predicación, no va a ser lo que nosotros enseñemos. Es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. La manifestación de Cristo en ese momento de una forma real. Y ahora sí, eso que hemos visto, eso testificamos. Él es el verbo de vida. Él es la vida eterna. Él es el camino. Él es la puerta. ¿Cuánto de nuestros mensajes habla de Cristo? Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Para que también vosotros tengan comunión. Nos está hablando de una relación. Con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Como base, si queremos conocer de Dios, tenemos que venir siempre con la actitud correcta delante de Él, diciendo, aunque quiero, no es del que quiere ni del que corra, sino del que tú quieras tener misericordia. Ten misericordia de mí, Señor, porque yo necesito conocer. Yo necesito saber quién tú eres. Deseo estar todos los días de mi vida delante de tu presencia. No me quiero conformar con cualquier mensaje. Yo quiero que te reveles a mi vida, que te manifiestes a mi vida. Ven, Cristo, a abrir esos candados. Les decía, por eso hay doctores. Los judíos son doctores en la ley, se saben los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, y no son creyentes de Cristo.
¿Por qué? Porque esta mente natural, aunque quiera, no puede conocer a Dios. Rápidamente para ir avanzando, ¿cuál es el conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener? Esto está en Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Si de algo podemos sentirnos orgullosos o de alguna forma podemos estar como, no orgullosos, sino en cierta forma como con un gozo cumplido, es en esto. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿En qué debemos ocupar nuestro esfuerzo? En conocerlo. Como pregunta, ¿cuánto tiempo has invertido? Entendiendo que obviamente ocupamos a Cristo, pero en clamar y pidiéndole: yo quiero conocerte, yo quiero entender quién tú eres, yo lo necesito. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en dar a conocer sus atributos? Señor, ¿qué significa que tú eres omnisciente? ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Qué significa que tú eres justo? ¿Qué significa que tú eres fiel? ¿Qué significa la presencia? ¿Qué significa tu omnipotencia? ¿Cuánto tiempo hemos invertido en ello? Porque si en algo podemos en cierta forma sentirnos con un gozo cumplido, es en esto, en conocerlo y entenderlo, porque el conocimiento más importante que nosotros podemos tener es conocerlo a Él. Es más, es el propósito principal por el cual hemos sido salvos. Ni siquiera es para un beneficio para nosotros mismos, que va de implícito, sí, fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Nadie lo puede negar y eso es gloria a Dios. Pero hay más que ello. Y hay un gozo cumplido cuando vamos creciendo en el conocimiento de Él. Por eso Pablo oraba para que Dios os dé espíritu de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él. Necesitamos conocerlo. Es el conocimiento más esencial. Cuando hablamos de los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables, es decir, quién es Él realmente. Ahora, como nuevamente vuelvo y repito, muchas de las veces creemos o crecimos en una cultura y una forma de ser y con una mentalidad, y creemos muchas veces que así es Dios, pero es que no lo podemos poner a nuestro mismo nivel. Él no es como nosotros. Hay un versículo en el que dice: de cierto creías que yo era como vosotros. Y eso es de peligro, porque Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Sus atributos son totalmente diferentes. Por eso necesitamos que sea Cristo sentado a la mesa, abriéndonos el libro y dándose a conocer a nosotros para poder crecer en Él. Porque ¿quién puede conocer a alguien que es totalmente diferente? ¿Saben qué significa la palabra santo? Separado o apartado o totalmente diferente a su creación, a sus criaturas. Él no es como nosotros. Él es un ser que trasciende a su creación, que está por encima de toda su creación. Si nosotros queremos hacerlo a nuestro molde y a nuestra forma de pensar, sin venir como una hoja en blanco,
con todas nuestras creencias que tenemos de Él o con todo lo que nos han querido enseñar de Él. Y no lo pasamos por el filtro de que sea Él abriéndonos la Escritura, dándose a conocer tal como Él es. Ya tragamos la pastilla del error. Ya tragamos la pastilla del error. Porque muchas veces nos pintan a un Dios que nos gusta oír, pero hay muchas escrituras que pasamos por alto y que no queremos oír y que son reales y son verdad de quién es Él. Entonces, es venir como una hoja en blanco, decir, Señor, si nadie tiene la capacidad de conocerte quién tú eres y solo tú tienes las llaves de darte a conocer a sí mismo en nuestras vidas, si tú quieres darte a conocer a mi vida, quita todo pensamiento preconcebido, Señor, y abre mi entendimiento para conocerte tal como tú eres, de la forma real en quien tú eres, fuera de todo lo que he aprendido, fuera de todo lo que me han dicho. Sabes, una de las cosas por las cuales yo luché bastante es que cuando el Señor me alcanzó, a mí solo me hablaban de que Dios es un Dios de amor. Y nunca me hablaron de la justicia de Dios. Y no me hablaron que también el Señor es tardo para la ira. La ira de Dios es un atributo de Dios. Entonces yo entré mucho en conflicto porque después empecé a atravesar diferentes circunstancias y yo no entendía el por qué. Pues es que no lo conocía. No conocía al Señor. Es paciente, es misericordioso. Pero también encontramos, por ejemplo, en Romanos. Ahora lo pongo como paréntesis. Romanos es un libro del Nuevo Testamento. Dice, amontonan para sí ira en el día de la ira por un corazón no arrepentido. Aún en el Nuevo Testamento nos habla de la ira de Dios. De hecho, Apocalipsis es uno de los libros que nos hablan de los justos juicios de Dios. Y en otras palabras es la manifestación de su ira contra toda iniquidad. Entonces, necesitamos conocerlo, quién es Él realmente, para poder verlo tal como Él es. Nuevamente repito, los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes, que no cambian. Hay algunos que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ayer, hoy y por siempre. Permanente e inmutable, es decir, Él no cambia. El conocimiento de Dios comienza con sus atributos, pero no se detiene ahí, también incluye el conocimiento de su voluntad. Si Cristo es una persona, Él también tiene voluntad o deseo. Ahora, si Él está por encima de todo ser creado y se le ha dado un nombre, sobre todo nombre, su voluntad debe ser hecha en nosotros. Por eso Efesios 5:17 dice, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra insensato es un término en cierta forma moral, pero no se refiere a una persona que no es inteligente, se refiere a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que no seamos insensatos, es que no seamos negligentes en buscar conocerlo, anhelarlo, conocer a Dios. Porque en la medida que lo conocemos,
Es en la medida que vamos a conocer qué es lo que Él desea, cuál es su voluntad, cuál es su propósito para nuestra vida. Por ejemplo, yo he escuchado versículos que sí, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y le damos una connotación de prosperidad para la vida del ser humano, y amén. Pero sabe que no hay prosperidad en el alma si no hay conocimiento de Dios. ¿De quién es Dios? Entonces pueden ver cómo muchas de las veces agarramos lo que nos conviene, pero dejamos de lado y somos negligentes y somos insensatos en no darle la importancia y sobreenfatizar que lo que necesitamos es conocer de Dios. Yo necesito conocerte, Señor. Yo necesito conocerte, Señor. No permitas que sea alguien insensato. Saben, un impío, muchas de las veces pensamos que esa palabra es para un asesino criminal en serie, pero un insensato es alguien que deja de lado el conocimiento de Dios o deja de lado a Dios en su vida y a su voluntad. No, es que yo no soy tan malo como. Bueno, la pregunta es, venimos a la Escritura para, quiero algo para mí, sí, amén, Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero créanme, hermanos, la necesidad mayor es conocer a Dios. Esa es nuestra necesidad fundamental. Este libro se nos ha concedido con el deseo de que sea prosperada nuestra alma, pero no hay prosperidad en el alma sin conocimiento del Señor. Por eso la Escritura nos dice cuál es la voluntad de Dios, y es que lo conozcamos a Él. No seamos insensatos, hermanos. Démosle la importancia que merece el conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. La voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, a sus planes, a sus deseos. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. Lo voy a hablar tal como es. Muchas veces usamos al Señor para mis propósitos, mis planes y mis deseos. Él es el Señor. Él es el Rey de los Reyes. Él es el todo soberano. El que vive ya no vive para sí. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Señor, no más mis propósitos, no más mis planes, no más mis deseos. Tus propósitos, tus planes y tus deseos, porque yo sé que tú eres el todo sabio y a largo plazo eso va a hacer prosperar mi alma. Porque la voluntad de Dios es buena. Es más, yo sabe que Dios me ha puesto a hacer, Señor, yo tengo este anhelo, pero si es algo que va a terminar dañando mi corazón, estoy dispuesta a sacrificar ese sueño y que se haga solo tu voluntad, Señor. Que se haga solo tu plan, que se haga solo tu deseo. Señor, estoy atravesando por esto, ¿hasta cuándo lo vas a quitar? Algo el Señor nos quiere enseñar, es su propósito, es su plan y es su deseo. Hermanos, debemos dedicar nuestra vida al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. Por eso Juan, después de estar llorando, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, eso ahora los anunciamos, eso ahora les testificamos. Es nuestra vida y ahí hay plenitud de gozo, hermanos. Cuando cumplimos con ese propósito, cuando realmente nos sujetamos a su voluntad, hay plenitud de gozo.
hay verdadera plenitud de gozo. Ya para cerrar rápidamente. 4 beneficios de conocer a Dios. Saben, los beneficios de conocer a Dios son tan vastos, pero tan vastos, que no alcanzaríamos en poderlos definir. Pero ahorita nada más voy a poner 4. Solo vamos a mencionar 4 básicos, pero son tan vastos que no alcanzaríamos a enumerarlos. Pero por lo pronto, 4. Entendimiento, fortaleza, persistencia y perseverancia. Entendimiento, confianza, fortaleza y perseverancia. Entendimiento. Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Si no tenemos, es como unos lentes que no están bien graduados, ¿no? Pues hasta la cabeza te duele. ¿Verdad que sí? Si uno no trae bien puestos los lentes, en base a lo que Cristo nos da a conocer de sí mismo, no vamos a tener una visión correcta y no vamos a poder ver ni siquiera bien todo lo demás. Una visión correcta de Dios es necesaria para tener una visión correcta de todo lo demás. Porque vemos cómo cada cosa va teniendo su lugar adecuado. Ni un lugar más arriba, ni un lugar más abajo. El lugar correcto en donde debe de estar. Solo a la luz del verdadero conocimiento de Dios podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad, especialmente con respecto a quiénes somos, qué necesitamos y el propósito de nuestra existencia. Es necesario tener una correcta visión de Dios, y eso solo nos lo da el Espíritu de Cristo a la hora de sentarse a la mesa y darse a conocer a nosotros mismos por medio de lo que está escrito, pero ya después Él nos empieza a hablar. Entonces ya nos empieza a alimentar de Él mismo y ya estamos comiendo de Él mismo. Ya nos está nutriendo, porque ya estamos recibiendo de la palabra de su boca. Aquí yo puse a un niño aventándose así a los brazos del papá. Cuanto más sabemos acerca de Él, su carácter perfecto, su poder ilimitado, más podemos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, esto no significa que no vamos a atravesar por cosas difíciles, sin embargo, vamos a poder estar continuamente arrojándonos. Y vamos a poder tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, una confianza, una fe. Por eso el Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¡Qué beneficio tan más grande! No, que el hijo se enfermó. Señor, yo en ti confío. Es tuyo, Señor. Es tuyo. Tú me lo has prestado. Es tuyo, Señor. Señor, estoy atravesando por situación económica. Estoy desempleado. Pero en ti confío, Señor. Yo sé quién tú eres, que tú lo sabes todo. En ti confío. Nos da confianza. Conocer a aquel que todo lo puede, conocer a aquel que es soberano. Si Él quiere, nos puede dar el empleo. Pero si Él no quiere, no nos va a dar el empleo porque quiere trabajar algo primeramente en nuestro corazón. Él es sabio, pero en ti confío, Señor. Cuando hablamos del nombre de Dios, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Estamos hablando, cuando hablamos del nombre de Dios, se refiere a Dios mismo como
No, o sea, nos habla acerca de su carácter perfecto, nos habla de quién es Él, nos habla de su naturaleza, nos habla de sus atributos. Tercer beneficio, de los muchos que hay, nada más como comentaba, vamos a mencionar 4. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo, una fortaleza que está más allá de nuestras fuerzas. Lo podemos reconocer. Si realmente queremos vivir agradando a Dios, honestamente yo siempre le digo al Señor, no puedo, Señor, ayúdame, necesito de ti, de tu espíritu. En todo momento necesito de tu presencia, no puedo, honestamente reconozco que no está en mi capacidad, está más allá de mis fuerzas. Pero el Señor nos da una fortaleza espiritual cuando lo conocemos a Él. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos para vivir activamente para Él y sin importar los obstáculos. El Señor te va a llevar a hacer cosas que la mayoría de la gente no te va a aplaudir. Te van a decir, pero ¿por qué? Oye, ¿por qué no lo haces mejor así? Oye, ¿por qué no lo haces mejor así? Oye, pero es que eso está mal. Va a haber cosas que de forma particular el Señor te va a pedir y que va a ser locura aún para muchos que forman parte del pueblo. Pero si es la instrucción de parte de la boca de Dios, más nos vale obedecer. Por eso Daniel 11:32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En la medida que lo conocemos, en la medida que confiamos en Él, en la medida que crecemos en Él, el Señor te da de su fortaleza para poder vivir la vida espiritual. No estoy diciendo que seremos perfectos, porque perfectos no hay. Perfección en nosotros no hay. Sin embargo, sí habrá una fortaleza espiritual en donde alguno puede decir, no sé ni de dónde saqué fuerza. Claro que nosotros sí sabemos. Aquel que es fuerte y que no se cansa, que no desmaya. Aquel que todo lo puede. De Él viene nuestro socorro, hermanos. Gloria al Señor. Y por último, vamos a poder perseverar. En 2 de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Simple y sencillamente, aquí encontramos a Pablo perseverando. La carta de 2 de Timoteo, aquí le está dando instrucciones a uno de sus hijos en la fe. Estaba ya pasando por tiempo complicado, estaba por morir y necesitaba perseverar. Estaba encarcelado, sin embargo, lo vemos confiando en Dios, lo vemos fortalecido, lo vemos perseverando en el Señor. ¿Pero por qué dice? Porque yo sé a quién he creído. En la medida que lo conocemos, podremos decir, en medio de cualquier obstáculo, en medio de ser perseguidos, en medio de estar en aprietos, en medio de estar siendo afligidos por nuestra fe, derribados, mas no destruidos, decía también, estaremos perseverando en el Señor. Cerramos el peligro de no conocer a Dios. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Y siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Por eso vemos que ahorita cualquiera dice, no, pues, usa a Dios como si fuese un amuleto. Ah, no, pues. Si los demonios creen y tiemblan, ¿cuánto más nosotros? El mismo Señor dijo, no tengamos o temamos
¿A quién puede quitarle el cuerpo al hombre sino aquel que puede? Y saben, tener el peligro de no conocer a Dios siempre resultará en un juicio. ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestra propia forma de pensar, a nuestra propia creencia, a nuestro propio entendimiento. Y el Salmo 50:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El peligro de no conocer al Dios de la Escritura revelado por Cristo siempre resultará en algo perjudicial. El Señor nos libre. El Señor nos ayude. Y nos llevará a una falsa adoración. Una de las cosas que hemos estado viendo es que el hombre, usando a Dios, aún en lo que se le llama alabanza, tiende a tomar la alabanza para sí mismo cuando debe ser para el Señor. No sé, escuchen con sabiduría y entendimiento las canciones. Y muchas canciones hablan más del hombre y de lo que el hombre quiere oír, de quién es Dios y de una exaltación al Señor. Entonces siempre el no conocer, el peligro de ignorar quién es Dios, siempre va a resultar en idolatría. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de los últimos tiempos. No, yo no tengo necesidad de nada. El hombre reinando dentro de la congregación y el Señor afuera. El hombre sirviéndose. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre. Había reunión, pero todo era para el hombre y nada era para exaltación al Señor, y el Señor afuera de la congregación. La iglesia lo dice. Ahí búsquelo en Apocalipsis capítulo 3. Siempre el no conocer al Dios verdadero, un Dios que es amor, pero es un Dios que también es temible, un Dios que es fiel, pero también un Dios que es justo. El no conocer a Dios siempre nos va a llevar a idolatría, y vamos a ver al hombre reinando dentro de la congregación y no a Cristo reinando como cabeza de su cuerpo. Después de que deforman al Señor, después de que hacen una réplica de Dios a su propia imagen, después crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que han creado. En una ocasión el Señor me llevó a evangelizar a un hospital y les compartí el mensaje del Evangelio, pero con las dos caras de la moneda. Y una señora se levantó y me dijo: Dios es amor. Y le dije: amén, amén, Dios es amor, pero Dios también es justo. Se va a llegar el tiempo en el que por proclamar la verdad de quién es Dios vamos a ser perseguidos. Pero nos conviene estar por el Señor. Amén. Nos conviene estar por el Señor. Juan 4:22 era una mujer en donde la mujer samaritana. Y dice, Jesús le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay mucho pueblo de Dios, porque en cierta forma los samaritanos habían conocido al Señor, se dividieron las 12 tribus de Israel, pero después aquí estaban unos adorando en un lado, otros adorando en otro, y el Señor les dice: de cierto te digo, que ni aquí ni allá adoraréis al Padre, sino en espíritu y en verdad. ¿Qué estaba pasando aquí? Que ellos adoraban, ahora sí que lo que creían saber o conocer. Y recuerdan, primero la mujer no sabía, le dice: tú me pides a mí
de beber, siendo yo samaritana, no conocía que quien estaba frente de sus ojos era la misma fuente de agua de vida. Y luego ya después fue una progresión. Me parece que tú eres profeta. Un Elías, un Juan el Bautista, como le dijeron los discípulos. ¿Qué dice el pueblo que soy yo? Un Elías, un Juan el Bautista. Me parece que tú eres profeta, le dijo la mujer samaritana. Y después le empezó a decir, en la omnisciencia de Cristo, le empezó a decir: 5 maridos has tenido, y con el que ahora estás. En otras palabras, tú eres el omnisciente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres más allá que un profeta. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se ocupó la revelación de Cristo para que esta mujer pudiese adorar y ser librada de los peligros de no conocer a Dios. El Señor nos ayude. Padre, ¿me puedes conectar? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado el día de hoy.